Bueno, seguimos en la búsqueda de los personajes. En nuestro pueblo estamos en Caño Tigre, porque no es solo el casco urbano, sino también nuestra parroquia y sus diferentes aldeas. Y está con nosotros, bueno, Samuel Rosales, y es de la aldea La Varita, vive ahora en Caño Tigre, pero vamos a escucharlo de su viva voz, la historia. Samuel, ¿cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es Samuel Antonio Rosales Rosales, ¿Dónde nació? en la comunidad La Varita, en la aldea pues La Varita, del municipio Sea. Pero entonces, uno dice aldea La Varita, pero es aldea Santa Ana La Varita, del municipio Sea, del distrito Tovar, Estado Mérida. Se componía eso en esa época. ¿Usted nació entonces en el año? 49, el 22 de agosto del 49, de 1949 sería, ¿no? ¿Sus padres? Domingo Rosales y Natalia de Rosales. ¿Ellos eran de dónde? De ahí, nativos de La Varita. Eran nativos de ahí, según. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Éramos 11. Ahorita pues habíamos 9. ¿Cuáles eran los nombres de ellos? Los nombres de ellos eran Julio Rosales, Imelda, Josefina, Olga, mi persona, Samuel, Ricardo, Mercedes, Hilda, Graciela y Jairo. Más o menos un promedio de 11, de los cuales han muerto 2, quedamos 9, más o menos, un promedio, 9, sí. No han muerto 3, quedamos 8 la cosa. Samuel, ¿cómo era esa vida en la Varita? Cuéntenos la aldea La Varita, cómo eran los sectores, qué se cultivaba allá cuando usted estaba... Bueno, la aldea La Varita se componía que era un camino real, que todavía existe, ahora en parte va en carretera, que salía al páramo de Mariño, lo que llama hoy páramo de Mariño, para ese entonces era lo mismo, ¿no? Páramo de Mariño. Ahí se cultivaba el apio, yuca, maíz, caraota, caña, café, cambur. Eran los frutos que más o menos había ahí, y aguacate, pero en muy poca cantidad había ahí. Y ganadería de leche, varias fincas, no era toda La Varita así, sino eran como 3 fincas que tenían ganado de leche ahí. ¿Quiénes eran esas familias, esas personas allá? ¿Era mucha gente o más poca que hoy? Podría ser más poca que hoy. Más poca que hoy porque hoy hay más habitantes porque han venido de fuera, pero tienen años de vivir ahí, han formado una familia, esas familias se han mantenido ahí y han hecho muchas casas nuevas, que le ha hecho el gobierno y otras por su cuenta, de cada quien. ¿Qué familias? ¿Qué familias recuerda usted allá? ¿Los Rosales? Bueno, los Rosales, que no existe ahora, era Bautista Rosales, que era el papá de uno que se llamaba Felipe, que trabajó en la alcaldía un tiempo. Esa gente murió. Andrés Torres, que era productor de café, caña y otros frutos, ¿no? Y mi abuelo, que tenía su finca ahí, que por cierto, hoy parte de esa finca es mía, que se llamaba Hilario Rosales, que también cultivaba lo mismo, o sea, en esa época era apio, cambures, café, caña y yuca, maíz, esas cosas así, ¿no? Hortalizas muy poco, entonces lo que era parte de hortalizas por la falta de agua, porque eso era muy seco. Ahí entonces no utilizaban para no gastar tanta agua, porque no había, tenían que cargarse al hombro el agua. Después al tiempo pues vino un acueducto y ya mejoró la situación de la comunidad. ¿La escuela? La escuela donde yo estudié, En la Varita. la escuela, ha habido escuela de toda la vida. La escuela era donde Pascual Alarcón, el señor Pascual Alarcón tenía una pieza grande y ahí nos partían clases los maestros que iban, la maestra. Después al tiempo fue creciendo la población de muchachos y no daba abasto el salón y entonces hicieron gestiones para una escuela, que hoy existe la escuela, en una planada de la finca de Baloí Zambrano, lo que era de don Aurelio Castro. Ellos donaron un terreno y hicieron una escuela ahí y hasta el momento pues ha dado buen resultado. ¿Quién le dio clases a usted? A mí me dio clase una señora llamada Carmen, no recuerdo el nombre, vivía en Sea, por la Cruz de la Misión, bajando como por la callejuela donde vivía Anselmo Castro y toda esa gente por ahí vivía la maestra. Y la otra era doña Genoveva
que era la esposa del señor Antonio Vega, vivía en la Lamparo. Las maestros, en ese entonces ellas a veces se quedaban arriba de Don Pascual, cuando el tiempo se ponía húmedo, lluvioso, se quedaba, y cuando estaba el tiempo bonito, pues ella bajaba la cuesta y iba para Lamparo. En esos años, en la familia allá, acabamos de hablar de los Alarcón, ¿qué otras familias vivían allá? Vivía Remigio Alarcón, vivía un tal Aciclo Viva, vivía Elio Rosales y dos Casanova. Yo conocía a Trino Casanova, a Trino, a Concho y otro hermano que vivía en Sea que se llama Crispín, de esa familia Casanova. Y después venía un señor Antonio Alarcón, que vivía más abajo, que vivía, la señora era llamada Clemencia, que era comadrona. Entonces las mujeres tenían familia y buscaban a la señora esa y bueno, ¿Cómo se llamaba la señora? Clemencia. Que era la que hacía la de partera allá en la varita. Sí, que era la comadrona de las mujeres que tuvieran para dar familia, pues. Y el señor se llamaba Antonio Alarcón, que por cierto le tenían por ser un nombre el ratón. Dice Antonio, era famoso porque le decía Antonio Ratón. ¿Sí? Y de ahí venían los hijos de él, había uno que se llamaba Florencio, que era casado con una hija de Andrés Torres. Más o menos era la familia. Y la otra eran los guerreros, que vinieron de Guaraqué, pero ya al tiempo de estar ahí en la comunidad, pues ya se convirtieron, eran como variteros y tanto, porque ellos vinieron pequeños, que en ese caso era Carlina, que a lo mejor era muy conocida en Sea, que se bajaba por ahí a pedir y la vaina, porque era gente muy pobre. Era familia Guerrero, apellido Guerrero, y la mamá se llamaba Hortensia, y el hermano se llamaba Nicanor, que hace pocos días murió, Nicanor, no sé, mucha gente por ahí ya lo conocieron, ya los palitos y tal. Y después venía otra familia ahí, que eran los Salazares, de una tal Adela Salazar, que tenía una hija que se llamaba María, que era la señora de un tal Guillermo Alarcón, que era músico. Ajá. Y luego vivió en la varita, después al tiempo se fue para el Playón. Y lo otro era Rujo Pavón, que vivía más abajo, un tal Rujo Pavón, que amansaba bestia y trabajaba con la bestia, amansando y castillando, le ponía castillo y tal, lo que le decían antes castillo a la herradura. Y José Audón, en esa parte. Y luego ya de ahí venía Antonio Molina, que la señora llamada Arelia, que le era cieguito. Señor Antonio, que son los Molinas, que vienen en Callejón, por ahí cerca de la quebrada. Y en la borda de allá, un tal Salvador, Manuel Salvador, que es el papá de Macedonio, el que vive ahí, que tiene un tallercito trabaja con carpintería, todavía se mantiene el señor ese. Ya está mayor el hombre. Esas son las personas que más o menos recuerdo yo. Y al lado donde nosotros vivíamos, en la varita, que era la primera casa, al frente así, había una casa redonda, o sea, de 4 corredores, que se llamaba La Paragua, que era de la Hacienda La Mesa, porque los terrenos ahí ya son de la Hacienda La Mesa. Y entonces ahí llaman el sector la Paragua, por el sistema de la casa que era redonda en 4 corredores, pero era de la Hacienda, de la Mesa, de la familia Méndez Escalante. Ya la parte más alta de la hacienda. Ya casi la parte más alta, no, todavía la hacienda sigue más arriba hasta llegar donde vivía Pascual Alarcón, ¿no? Ajá, pero ya es de ahí donde lo que llama La Paragua, ya son más terrenos para la agricultura, para trabajar con la agricultura, para lo que quieran sembrar. Pero esa casa se cayó, pero quedó el sector llamado La Paragua. El que es viejo, que somos viejos, conocemos eso. La Paragua, ¿qué más se llamaban los sectores? Bueno, había por la cuesta, subiendo por la cuesta, que era camino de bestia y a pie, había un sector que le decían el bijuquero, que era un descanso. Era un poco de bejuco encima de una mata de cínare y abajo entonces habían arreglado como unos asienticos de la misma tierra, unos escaloncitos, y esa era la de uno iba de Sea hacia arriba y ahí llegaba la parada esa a descansar. ¿Por dónde era el camino? El camino está más adelante donde está el tanque del agua que conduce a Agua Sea, por donde está la carretera prácticamente, que empieza la carretera, por ahí el camino real, ¿verdad? Para entonces yo estaba más muchacho, había una puerta de golpe, que se llamaba puerta de golpe, ajá, porque echaban ganado de la hacienda a la mesa por el camino y por ahí se iban pasteando. Y arriba donde te llaman La Paragua, había la otra puerta de golpe que era para trancar, para que ya no empezara la comunidad a hacer daño por los animales, los barbechos.
¿ves? Que yo conocía aquello, ¿no? Estando muchacho, ¿verdad? La vida allá, ¿cómo era eso de entre amigos? ¿Cómo se comunicaban? ¿Qué hacían allá en la comunidad en su tiempo? Bueno, en la comunidad se comunicaba, era el trabajo cada quien que tenía, con buenos vecinos, sí, porque nunca había problemas, todos eran vecinos. Y cuando había una mortoria, una enfermedad, pues se acompañaban el vecindario ahí, porque todos se la llevaban bien. Digo yo, pues yo estaba muchacho y yo me formé y me fui de la comunidad a los 20 años y yo no conocí pleito casi con ninguno por ahí. Cuentos de camino, que decían allí aparece tal Ah, cosa. bueno, cuento de camino sí, que uno, como eso no había luz, uno se encerraba temprano, cuando estaba muchacho, los papás lo encerraban a uno temprano y ya a las 6 de la tarde ya estaba uno acostado prácticamente, encerrado, porque eso se nublaba mucho. En entonces nublaba mucho, venía una nieblina y había el comentario que andaba la llorona, que yo no sé qué, y con eso no sé si sería cierto o era falso, pero uno se asustaba y lo metían para adentro y ellos también vivían asustados. Eso no era que era el muchacho, sino ellos también, entonces se recogían para adentro. ¿Ves? No había luz, no había radio, no había nada de comunicaciones aparte. Hasta hoy que ya eso vivir en la Varita es como vivir en SEA. Tienen casi todos los servicios. ¿Usted vive hasta qué años allá en La Varita? Llegué a estar ahí como hasta los 20 años. Ya a los 20 años yo me abrí y me fui para Caracas, ¿verdad? Y no estudié más porque entonces daba hasta tercer grado y para uno bajar a estudiar a SEA, para acá el sexto grado, y ya cuando yo me fui, que ya había el colegio, pues eran pocos recursos para la mamá, y entonces no me podían ir, entonces ya me fui yo para Caracas. Se va a Caracas, ¿qué hace en Caracas? Me fui a Caracas, trabajé en el centro Simón Bolívar, conseguí un trabajo una hermana mía, pero trabajé muy poco tiempo, como 22 meses. Después me fui para la electricidad de Caracas, después que me retiré de allá. O no que me retiré, sino me retiraron. Ajá, y me fui para la electricidad de Caracas, trabajé 14 meses y me fui para el Ministerio de Obras Públicas, pues ya era contratado. Entonces me presentó una oportunidad que estaban pegando personal obrero en el Ministerio de Obras Públicas en la zona 10, me fui yo para allá y pegué a trabajar hasta un promedio de 11 años. Y ahí me retiré como a mitad de año de pedido de Luis Herrera, que sacó un decreto de que el personal que quería irse lo regalaban doble. Entonces yo por un promedio de casi 11 años, pues me regalaban 22 años. Antes de que me retiré, yo ya me había casado, estaba recién casado, y antes de yo me voy para Los Andes porque mi mamá murió y papá está solo y me voy para allá. Y entonces hasta la fecha que yo llegué en el 80 aquí a Caños De nuevo a la Varita. Llegué a La Varita, pero llegué a SEA, que vivía papá en SEA, y luego yo con lo que me dieron allá vine y compré aquí en Caño del Tigre, pero compré unas partes de la finca, de lo que era de papá, de mamá, y me dediqué a sembrar café. Saqué un crédito con el Fondo Nacional de Café. Y sembré más o menos más de 3 hectáreas de café, pero después vino la broca y la cosa, y entonces yo ya abandoné eso, y tú sabes cómo es las cosas. Hasta ahora que eso está hecho monte ahí. Y así casi todo. Ahorita vuelven a estar sembrando café de nuevo, pero yo ya no estoy para eso. Yo ya le dan, ya no me da y me lo vi enfermo. Llega usted en los años 80 de nuevo a SEA. Sí, ¿Ya casado con cuántos? ¿Cómo se llama su señora? Ramona Rujano Rosales. ¿Y dónde se casan? En SEA. ¿A usted la conoce? En SEA porque ella es la Varita. Ajá, yo me casé ahí en SEA y me fui con ella para Caracas, estoy viviendo en Guarena, y cuando ya yo me retiré, que decidí retirarme, pues nos vinimos y compré aquí. Y luego pues me he establecido aquí desde el año 80, finales casi del año 80. ¿Cuántos hijos? Venía con 3, traía 3 muchachos, 2 hembras y un varón. Y aquí mismo en Caños Tigre nacieron 2 varones, que uno de ellos, el menor, está en Argentina, que es profesor. Era profesor y no le daba el sueldo, entonces se fue para Argentina y bueno, ya está. Y los otros están aquí, se mantienen aquí. Samuel en los años 80 pertenece a la Asociación de Caficultores. Sí. ¿A lo que era la paca o la crana? No, la paca. Era la paca. La paca, cuando era la paca, que estaba la sede en Santa Cruz de Mora, ¿verdad? Y ahí se depositaba el café, y bueno, cuando había plata, cuando no había plata, pues uno lo vendía donde hubiera plata, porque necesitaba la plata para pagar horario y para la comida y la cosa, pues bueno. Pero cuando no había quien le comprara en el momento, pues uno lo llevaba a Santa Cruz de Mora y lo depositaba en la paca, y por ahí al mes, un mes y medio, pues le pagaba, ¿ven? No había problema. Ya
están en SEA, está en la lucha gremial de los caficultores. Trabaja aquí en Caño Tigre también. ¿En qué sembraba aquí en Caño Tigre? ¿Allá tenía café y aquí? Allá tenía café, cambural y caña. Por cierto, allá yo monté un trapiche para beneficiar la caña. Y luego yo aquí me dediqué a sembrar café porque para ese entonces había el foco de café. Después vino que esto era muy seco, había un acueducto rural, pero era de la tubería de Alvestro. Entonces nos reunimos la comunidad y se pidió un acueducto y ya luego un sistema de riego que también llegó a momento que se solicitó. ¿Usted estaba en ese sindicato del sistema de riego? Sí, yo estaba en el sindicato del sistema. ¿Cómo se hizo para el sistema de riego? ¿Cómo fue eso? Bueno, el sistema de riego se vista la sequía que había por el acueducto y la gente con ganas de trabajar, en eso dieron el parcelamiento Santa Lucía y ya la gente empezó a trabajar la agricultura ahí. Compadre Santiago nos convocó, Santiago Escalante nos convocó a una reunión a los que vivían en la comunidad, a su casa, para que hiciéramos una directiva para hacer una solicitud a Corcoandes para ver cómo se hacía para hacernos un sistema de riego. Y así pasó, se convocó la comunidad y se hizo la asamblea, se nombró la directiva, que dio una directiva, compadre Santiago quedó, o sea, se nombró de 6 personas. Pero antes de eso vino un decreto de organizar las comunidades y se llamaba asociaciones de vecinos, ¿no? Para ese entonces. Entonces, también compadre Santiago Escalante convocó a la comunidad para montar una asociación de vecinos, que para ese entonces era aldea esto, ¿no? Y quedé yo ahí. ¿Estaba usted en la asociación de vecinos? Quedé yo en la asociación de vecinos. Vecinal. Sí, me nombraron ahí como primer suplente. Los demás eran integrantes del directivo como secretario, presidente, tesorero, algo así. Esa fue la primera directiva que integré. Ajá. ¿Y quiénes estaban ahí? En ese entonces integraba don Alberto Carrero, que fue presidente de la asociación de vecinos, don compadre Santiago, que en ese entonces no era compadre, era el secretario de acta, y un señor Vicente Molina, que venía llegando también nuevo aquí a la comunidad, que ya sí era guardia y ya era retirado, y era colaborador y quedó como secretario de finanzas. Y luego los demás otros 3 suplentes eran mi persona, Samuel Rosales, Víctor Ramírez y Berta Bustamante, ¿verdad? Ya el tiempo fue cuando entonces empezamos con el sistema de riego. Lo mismo pasó así, porque siempre nos daban los mismos. No sé si era por cariño o porque le echaban un pichón, porque salían cuando hicieran comisiones para media, nos iban a las 5 y no sabíamos que regresaban. Y eso con los pocos recursos de uno, prácticamente. Ajá. Y ya el tiempo vino lo de que la asociación de vecinos, el sistema de riego también. Entonces quedamos en una asamblea, nos nombra, queda Santiago como presidente del sistema de riego, queda Vicente como tesorero y queda Echeverri como secretario de acta y vuelvo a quedar como primer suplente, Víctor Ramírez como segundo suplente y Berta Bustamante. Y bueno, y le echamos un pichón a eso hasta que se dio aquello, gracias a Dios la Virgen. Que por cierto tuvimos un contrachoque ahí, porque resulta que allá nos exigía la obra en mano, que ellos ponían los materiales, los ingenieros, todo el personal que ellos necesitaban para ponerlo al sistema de riego, lo ponían por parte de Corcoandes, pero que nosotros pusiéramos la obra en mano, que eran los beneficiados, por supuesto. Entonces sí, bueno, compadre Santiago y todos quedamos de que veníamos y hablábamos con los que querían ser socios del sistema de riego, o sea, ¿cómo se llama? Socios, sí. Y sí, pusimos la obra en mano que ponían. Entonces empezaron a llegar los días, empiezan a llegar a medir la fotografía del agua, la área por donde iba a bajar el sistema de riego, ya se llegaron ese plano, ya al tiempito ya empezó, ya se aprobó el sistema de riego, ya empieza a llegar la tubería, fue depositada donde el señor Luis Quintero, aquí en Caño Tigre, y llegan los camiones con la tubería, y entonces resulta ser que nadie salimos a descargarlo, y los choferes ya tenían como 8 días con los camiones parados, pues ahí se volvía otro viaje, y nosotros nos salíamos a descargarlo y nos citaron a la prefectura, los de Corcoandes, porque ese es el compromiso, nos citó los que están aquí, los ingenieros, a la comunidad. Cuando yo estaba de prefecto, el señor López, era español,
nos llamó y nos hizo ver, y ellos también, que coño, que nosotros ya nos quedaba poner la obra en mano, y yo que sí era verdad, nosotros no lo pudimos negar. Lo que pasa es que a última hora nos descuidamos y nos salimos, ya tenían 8 días los camiones. Entonces sí, quedamos de descargar los camiones para que los camioneros, los dueños de los camiones se fueran a volver a traer más tubería, y ese fue el contrachoque que tuvimos. El resto ninguno, el resto todo saneado bien y hasta que dio la obra. Paralelo al proyecto del sistema de riego, había un sistema de reforestación con frutales, algo así, o sea, un proyecto Sí, que iba paralelo. Paralelo al sistema de riego, corporando en vista de eso, porque un señor llamado Pepe, italiano, que es el que está al frente de aquí, de mi casa, él había traído unos naranjos, como para ver, más o menos, porque él tenía era higo, ahí tuvo café y higo. Y entonces sembró naranjos, mandarinos, y se dio muy bueno. Entonces vino el Corpo Ande, que estaban en el proyecto del sistema de riego poniendo tubería, vieron las plantas y vieron, coño, pero esto es bueno para cítricos. Entonces ellos no, pues vamos a hacer las gestiones, y ellos hicieron las gestiones y traían una cantidad de plantas, ¿verdad? Pero como la gente no tenía, no tenía el amor por aquello en ese momento, pues el amor de ese momento era café, pues ellos traían una cantidad de plantas y las repartieron regaladas, de los cuales unos se las sembraron, otros no las sembraron, porque desconfiaban de aquello, ¿no? Después, cuando vimos que la cosa era en serio, que era buena la cosa, fue cuando nos establecimos, y bueno, esto llegó a ser la zona de cítrico, Famao, de Caños Tigre. A hoy pues no hay, por la peste que dio y se acabó las plantas. Vuelven a estar sembrando, a ver si la vaina camina mejor. En el Caño Tigre, vamos a decir, al principio café, cacao, y luego, ¿cómo fue evolucionando las siembras acá? Bueno, cuando yo llegué aquí había café, cacao, pero en muy poca cantidad, lo mismo café, sembrar era yuca, maíz, caraota y pasto, que era lo que tenía la gente por ahí, pastico, así para los animalitos. De resto, más nada, prácticamente. Después que ya se estableció el cítrico, que todo el mundo era cítrico, y bueno, y ahora pues vuelven a estar en lo mismo. Ahora se está sembrando café, se está sembrando cacao, más en cacao que café, y bueno, y la finca por ahí la están sembrando yuca, maíz, otros tienen ganadito, mientras que la peste del cítrico pase y vuelva a volver a seguir sembrando cítrico la gente. Más o menos es lo que yo tengo idea, ¿no? De que sea así. Siempre manteniendo. Cuando la producción ha sido masiva, siempre hay una plaga. Por ejemplo, con la yuca hubo una plaga muy grande. Dio una plaga cuando repartieron la hacienda de Santa Lucía, que entonces la gente empezó a sembrar yuca. Ya cuando la yuca estaba casi para arrancar, le cayó una plaga de gusano. Eso dañó mucho a las plantaciones. Y ya luego de eso, que pasó eso, entonces la gente se animó y sembró fue badea, y dio buen resultado, y parcha. Pero como en eso vino, ya enseguida los días vino el cítrico, entonces la gente dejó el cítrico de la parcha y la badea por sembrar mandarina, limón y naranja, ¿ves? Y ahorita, pues bueno, que están sembrando cacao. Hay bastante gente que está sembrando cacao y café, pero muy poco. Cacao sí. Le corresponde a Samuel en los años 80, finales, como líder comunitario, integrar la Comisión Pro Elevación a Parroquia de Caño Tigre y ser miembro de la Comisión Pro Elevación de Municipio de Sea. ¿Perteneció usted a esa fundación, a esa asociación para llevar Caño Tigre a parroquia y Sea a municipio? Sí, bueno, cuando eso existía la asociación de vecinos, ¿verdad? Entonces, como la asociación de vecinos no solamente existía aquí en Caño Tigre, existía en Sea, ¿verdad? En varias comunidades y en la población. Entonces, lo que tenían la vocería de colaborar, si querían colaborar a la elevación del municipio Sea, y alguna aldea del municipio que llenara los requisitos para parroquia, porque también lo establecía la ley. Entonces, bueno, lo que estaban en capacidad de eso era la asociación de vecinos. Y la asociación de vecinos estaba vigente en ese momento. Entonces Santiago dijo, vamos a tomar la batuta y bueno, y vamos a ver si logramos de que con esta nueva ley el municipio de Sea salga a ser autónomo y la aldea que llene los requisitos, luchar para que sea parroquia.
del municipio. Entonces, bueno, sí, nos integramos y luego ya en SEA también hicieron subdirectiva, que la presidía el padre Gómez y don Chuy, que yo recuerde, Jovito, y bueno, una cantidad de ellos, y en otras aldeas, asociaciones de vecinos, pegado a esta, y se hizo, le hizo eso, y se hizo el Amparo. El Amparo también hubo una junta para la elevación del municipio SEA, y que su comunidad, que era aldea, pues si llenaba los requisitos, también podría lograr de ser parroquia. Bueno, y seguimos trabajando ahí sobre eso, reuniones en SEA, reuniones en Caño del Tigre, reuniones en Amparo, reuniones en la Asamblea Legislativa, pero había un conflicto que el Amparo, el límite de SEA era donde era la casa de un tal don Pasalino Angulo. De ahí era el límite para SEA y de ahí para Tobar. Y por aquí, por Caño del Tigre, estaba en la finca de Ramón Guerra, donde llaman los mangos. Que, ¿ah? Un poco más abajo del bulevar. No, más arriba del bulevar. Más arriba, donde está la escuela de Mesa Escalante, que al fondo hay una quebrada que se llama La Griteña, ¿no? Según de hace años, pues el nombre de eso es La Griteña. Hacia el Escalante. Hacia el Escalante. De ahí dependía para el Vigía. Y de ahí para arriba, SEA, ¿no? Entonces, para poder elevar y agarrar el lote de lo que es el bulevar, que había un caserío, y extender la parroquia, la aldea o el municipio más para abajo, tenía uno que ir al Consejo Municipal. Para entonces era Consejo Municipal, no había alcaldía, era en el Vigía para del hogar, y que ellos decidieran extender el límite para abajo. Lo mismo del Amparo. Bueno, entonces, para ese entonces estaban haciendo la planta de PDVSA en el 15. Entonces, compadre Santiago, pues un hombre inteligente, no era pendejo, gracias a Dios, y que Dios lo tenga en los reinos de los cielos, dijo, no, aquí vamos a ver si luchamos a llevarla al puente del 15, ¿verdad? Para agarrar una parte del caserío, que era poco, pero agarramos la planta, ¿verdad? Que eso nos va a traer beneficio. Pero no se pudo, porque también los del también pensaban en la planta, ¿no? Bueno, entiendo, ¿no? Buena. Apáguelo, quiere apáguelo ahí para ver. Pero cuando el consejo. Sí. Ah, bueno, en vista de que la aldea tenía un límite recortado en Mesa del Escalante, nos trasladamos al Consejo Municipal del Vigía, y sí, muy atentamente nos atendió el presidente del consejo, que estaba en ese entonces, y aceptó bajar el límite. Entonces Santiago le prometió de que, coño, que quiera llevarlo el límite, ya que se bajaba hasta el puente del Escalante, pero él no dijo por qué, sino que hasta el puente del Escalante, y al 15, el puente del 15, buscando de que la planta quedara pasea, y entonces dijo, no, hasta allá si no, podemos llegar hasta Guarurías, claro, porque como de Guarurías para allá estaba la planta más retirada, pues hasta el puente de Guarurías se estaba. Y digo, bueno, pues entonces hasta el puente de Guarurías, conforme de ahí para arriba, que van a agarrar un caserío, y una área bastante grande, que nos vamos a desprender. Y digo, bueno, está bien. Entonces el límite queda en Guaruríes, más adelante de Guaruríes, como, no recuerdo, por unos 200, 300 metros más de para allá. Bueno, pero ya, eso fue ya en las medidas, que fue para hacer el plano fotográfico del municipio. Entonces se puso a buscarse las aldeas para que el municipio tuviera algunas parroquias, ¿no? Naciera con unas parroquias, y se buscó el playón, como el playón más cercano y de bastante caserío, que estaba ese caserío ahí, pero hubo el impedimento de que cuando eso llueve hay problemas, ¿no? Entonces fue descartado. Y los giros descartados porque tenían muy poca población. La única que llenaba la población era la aldea Caño del Tigre, y por eso llenó los requisitos, y hoy es parroquia Caño del Tigre, al municipio SEA. ¿Comprende? Samuel Rosales es dirigente vecinal, dirigente agrario, conformó el comité de riego, pero también era un luchador político, porque desde su partido Acción Democrática fue miembro también de los burós. Sí, yo fui directivo del Partido Acción Democrática aquí en Caño del Tigre, me integré con SEA, y bueno, me la llevé bien con los compañeros, las compañeras, y la vaina.
pero como dice el dicho, uno lo que sirve es para hacer escalera para los demás, pero ahí va. Me trabajé al partido y todavía me mantengo, ¿verdad? En la parte social, cuando llega aquí, bueno, el comité de la iglesia, también perteneció usted a lo del comité de construcción de la iglesia. No, le colaboré sí, pero no participé en la directiva de la construcción de la iglesia, sino la construcción sí, cuando decía, bueno, hay que colaborar con tal cosa, y bueno, cuando se empezó a hacer eso, estaban en la asociación de vecinos. La iglesia fue construida en un terreno que fue donado de don Manuel Méndez Escalante cuando compró la finca de don Pausalino Angulo. Entonces le exigió a la comunidad que le regalara, le diera y se diera un pedazo de tierra ahí para el futuro hacer una capilla. Entonces él le cedió un pedazo, pero cuando estos empezaron a hacer la capilla, la iglesia, era muy pequeño el terreno y la iglesia no daba para eso, o sea, no daba la construcción para el terreno que había. Entonces sí, bueno, estuvimos luchando con Luis Quintero, ya en ese entonces Echeverri ya compró un terreno ahí donde vive, en el bosque llaman, y dijo, bueno, si no amplia, que de don Luis, que área del terreno para que la capilla sea más grande, la iglesia, porque ya no se iba a hablar de capilla y no que era una iglesia, por el desarrollo que iba a tener la comunidad, porque ya había entrado a ser parroquia, ¿no? Entonces no valía la pena hacer una capillita, sino hacer una construcción de más envergadura. Entonces no daba el terreno, entonces bueno, que lo donaba don Luis, que era el que era el pegado ahí, que era el dueño. Entonces nos reunimos allá donde Luis, estuvimos hablando, y entonces subió Echeverri, y usted dijo, Echeverri, bueno, por mí no hay problema. Si usted, la iglesia necesita más tierra, y pues yo la voy a donar en el bosque, yo tengo tierra para hacer la Plaza Bolívar, prefectura y hacer la iglesia. Entonces cuando el hombre vio que ofreció todo eso, como 2 hectáreas ahí, dijo, no se le va. No, entonces vamos a medir qué terreno necesita y entonces donó eso. Pero el resto de tierra sí vendida, entonces ya se hizo la construcción de eso, empezó el comité que nombraron y vendió una parte de lo que es de la prefectura y la plaza, que fue comprado con la comunidad, pidieron colaboraciones y bueno, le compraron a Luis. Pero sí, la iglesia sí le donó un pedazo. Pero presionado que si el señor Echeverri dice que no hubiera donado nada, pues no había tenido, pues hubiera quedado era una capillita, porque el hombre lo que quería era vender terreno y entonces los recursos estaban muy recortados. Cuando usted llega aquí en los 80, ¿usted considera que el problema del agua, cuando se soluciona, cuando se da el sistema de riego, es lo que le da impulso a crecer a Caño Tigre? Le da impulso el sistema de riego y el nuevo acueducto, que se surte el acueducto anterior que había, que era de tubería de albesto, y se pone 2 venas de tubería de 5 y 6 pulgadas de plástico, pero de buena calidad, y por ambos lados, y entonces eso le daba más fuerza de agua a los habitantes que había y la población que podía venir, ¿verdad? Y más el sistema de riego para la producción agrícola y un agua potable, que si lo que no sería para el riego, lo sería para el consumo. Y así está, y gracias al sistema de riego, pues la población se ha mantenido porque es la única que trae bastante agua por un momento, a pesar de que ya está estoroleado, y el acueducto. O sea que usted dice, que eso fue lo que le dio el impulso al crecimiento de la parroquia de Caño Tigre. El agua y una parte de electrificación que no la tenía, que se consiguió después, porque la electrificación de Caño Tigre, que usted vea, todo esto no lo había en una parte. Entonces ya después de ahí vino, de los 80 para acá, extendiéndose más la luz por los sectores y el agua. Y luego la parroquia, que a lo que entró la parroquia, entró más fuerza a la comunidad, porque se nombraba una directiva que se llamaba, una junta que se llamaba la Junta parroquial, y eso tenía un presupuesto, claro, ministrado por la alcaldía, pero ese presupuesto venía para la parroquia y lo ministraban los que estaban los miembros, y eso dio un desarrollo, ¿verdad? ¿Quiénes eran los miembros? Que yo recuerdo, para ese entonces estuvo el español, Pedro Maña y Marcial Bracho, integraron esa vez, la primera. Después ya vino otra, que yo ya no recuerdo mucho así, pues no, pero sí. Y después vino un decreto de la revolución que eliminó aquello
las parroquias. Eso fue a nivel nacional, prácticamente dice, y quedó de que la parroquia pues no tiene representante en decir elegido por el pueblo, sino, pero claro, tiene sus representantes y ahora pues hay los consejos comunales y todas aquellas cosas, que hay una cantidad de eso, pero eso a la larga pues muy poco lo que hace. No sé si es que no consiguen o no por no ir a Mérida y ahora con los pasajes y todo tan de transmano, pues no van a hacer gestiones entre los organismos que le competen. Y aquí no se rebusca uno por Mérida, no consigue nada. El transporte. El transporte estuvo muy bueno un tiempo, ¿verdad? Tuvo un tiempo muy bueno. Yo cuando llegué aquí, el transporte era muy poco. Compré una camionetica para mí, para ayudarme, porque estaba creando muchachos y no tenía de echar vaina, para llevar la comida a los muchachos. Y fundamos una línea, pero ya fue al tiempo, llaman líneas truncales y la cosa, era para los giros, Caño al Tiro hasta la Yello bajaba, para la Cocuirra, y bueno. Después entonces eso se eliminó y el transporte de Félix Román Duque fue subiendo más de unidades, ¿ves? Por la población que fue creciendo. Y ya luego pues también vino el colegio, que antes era liceo, colegio, después pasó ahora aquí el liceo, y eso la población que iba a Pasea, pues entonces se entró más aquí en la parroquia, otros van a Pasea. Y entonces bueno, se aumentó el transporte, pero como dice el dicho, todo se acaba, pues está acabado el transporte, prácticamente por ellos, por la Félix Román Duque, los representantes de Félix Román Duque, porque vino un decreto para cargar a los estudiantes con medio pasaje, pero el Estado le pagaba el medio pasaje a ellos, el estudiante pagaba medio, pero ellos no estaban perdiendo el otro medio pasaje, porque el Estado les lo pagaba, que duraba unos 2, 3 meses, 4 meses, pero les pagaba. Y los viejitos, las personas de la tercera edad como yo, que pagaban medio pasaje, ¿verdad? Ok, eso fue eliminado, ya ambas cosas. Entonces, resulta ser que ahora ni estudiantes, ni viejitos de la tercera edad, pues no tenemos recursos para salir, ya estamos muy anclecos para salir, pues no salimos. Y la situación que se ha puesto, pues la gente que trabaja en el Vigía, trabaja en Pasea, en varias partes, pues han dejado de trabajar porque no les alcanza el sueldo, y entonces el transporte mermó, ¿verdad? Pero cuando ellos pasaban y había un grupito de 5 o 6 muchachos, no los querían cargar. Y cuando habían 3 o 4 viejitos, tampoco los cargaban. Entonces todo eso, ellos mismos echaron paja, echaron policha, así tan sencillo. ¿Sí? Bueno, Samuel, muy agradecido por esta conversación en esta tarde del 8 de agosto de 2024, aquí en Caño Tigre. Esto es kilómetro 7. 6. 6. Me parece que 6 o 7. 6, kilómetro 6. Sí, el 7 termina en la quesera. Sí, en la quesera para arriba empieza el 7. No, pues estamos a la orden y bueno, también muy agradecido por la entrevista que me hizo y lo que yo pude recordarme, tuve a mi alcance. Y si me escapó otras cositas, pues que me disculpe, porque puede ser que haya otro y lo entreviste y diga, mire, había tal cosa y yo dejé de decirla. Hasta luego. Gracias, gracias. Personaje.